Mi familia me rechazó por ser un fracasado, y volví convertido en alguien a quien empezaron a temer. Confié en que, si apretaba los dientes y aguantaba, todo volvería a su sitio. Ese fue mi primer error. Durante mi adolescencia mi familia se rompió sin hacer ruido. El negocio de mi padre, el que había levantado desde cero en un polígono de las afueras de Valladolid, se vino abajo cuando su socio desapareció con parte del dinero. No hubo juicios rápidos ni finales dignos. Solo un cierre definitivo y una sensación espesa de derrota que se quedó a vivir con nosotros. Para mi padre aquello no era solo una empresa. Era su apellido, sus mañanas, su forma de mirarse al espejo. Cuando cayó, algo dentro de él se apagó. Pasó de ser un hombre que llenaba la casa de ruido a alguien que apenas cruzaba el pasillo. Salía de su habitación lo justo para comer en silencio, con la mirada perdida, y volvía a encerrarse. El resto del tiempo la casa parecía contener la respiración. Mi madre intentaba sacarlo de allí con cuidado, como si temiera romperlo. Le proponía salir a caminar por el barrio, arreglar el trastero, cualquier excusa mínima para moverlo de ese pozo. Él respondía con frases cortantes, sin levantar la vista. No gritaba. Eso era lo peor. Mi madre cargó con todo. Enfermera en el hospital clínico, empezó a encadenar turnos dobles cuando las facturas se acumularon y el casero llamó más de una vez. Volvía de noche, con los hombros hundidos y los zapatos en la mano para no hacer ruido. Nunca se quejaba, pero el cansancio se le había instalado en la espalda. Yo la observaba desde el pasillo, pensando cuánto más podría resistir así, sin que nadie la sostuviera a ella. En ese ambiente aprendimos a movernos con cuidado. Mi hermano pequeño, Marcos, siempre fue brillante. De esos chavales que disfrutan resolviendo problemas mientras otros miran el reloj. Yo no era así. Sacaba buenas notas, pero el baloncesto y otras cosas me robaban tiempo. No competía con él, ni quería. Antes no importaba. Pero cuando mi padre empezó a pasar todo el día en casa, algo cambió. De pronto, mis boletines se convirtieron en un examen público. Comparaciones constantes, silencios incómodos, comentarios lanzados como quien no quiere la cosa, pero que se quedaban clavados. Si no vas a ser el mejor, ¿para qué estudias? Lo decía sin mirarme, como si hablara consigo mismo. Yo apretaba la mandíbula y bajaba la vista, intentando no responder. Sentía que cualquier palabra podía empeorar algo que ya estaba roto. Sabía que no hablaba de mí, o al menos eso intentaba creer. Era su propia caída lo que escupía en esas frases. Aún así, dolía. Empecé a estudiar más horas, a dejar entrenamientos, a dormir menos. Cada esfuerzo llevaba una pregunta detrás. ¿Ahora sí será suficiente? Nunca lo era. Si mi madre sonreía por una nota decente, él la borraba con una mueca. No hay nada que celebrar. El aire se volvía más denso, y yo aprendí a tragarme cualquier orgullo antes de que él lo hiciera pedazos. Ahí empezó todo, y aún no sabía lo lejos que iba a llegar. El reconocimiento de mi madre duró poco. Con el paso de los meses, algo en ella empezó a quebrarse también. Primero fueron silencios, luego miradas cansadas, y al final, sin darse cuenta, o fingiendo no hacerlo, empezó a repetir las mismas comparaciones que mi padre. Ya no era solo él. Ahora los dos me recordaban cada día lo lejos que estaba de Marcos, lo mucho mejor que él lo hacía todo, lo mucho que yo debía esforzarme si quería alcanzar su nivel. Mi padre ya no se molestaba en disimular. Cada frase llevaba implícita una jerarquía muy clara. Marcos arriba. Yo, yo era el error. Las comparaciones se colaron en cada rincón de mi vida hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en normas. Una tarde, sin discusión previa, me prohibieron cualquier actividad extraescolar. El baloncesto, lo único que me hacía olvidar dónde estaba, desapareció de golpe. Si quieres mejorar, céntrate solo en estudiar. No hubo réplica posible. Al día siguiente ya no fui al entrenamiento. Nadie me preguntó cómo me sentía. La casa empezó a parecer más pequeña, el aire más pesado.
Vivía en tensión constante, anticipando la siguiente crítica, la siguiente frase lanzada con falsa calma. Estudiaba con el estómago encogido, no por aprender, sino por miedo. Mi padre vigilaba mis horarios como si yo fuera una inversión fallida que había que corregir. Incluso cuando terminaba las tareas, me hacía sentir culpable por levantar la vista del libro. Cualquier pausa era interpretada como pereza. Cualquier descanso, una falta. Llegué a identificar a mis padres por el sonido de sus pasos. El de mi padre era más lento, más arrastrado. Cuando lo oía subir por el pasillo, cerraba pestañas, escondía cualquier cosa que no fueran apuntes y fingía concentración absoluta, aunque no hubiera nada más que estudiar. El miedo a decepcionarlo se volvió físico. Mandíbula apretada, espalda rígida, respiración contenida. Caminaba por la casa como si todo pudiera romperse con un movimiento en falso. Poco a poco dejé de disfrutar incluso de las asignaturas que antes me gustaban. Todo se convirtió en presión, en una prueba constante. El baloncesto ya no estaba. La curiosidad tampoco. Solo quedaba esa sensación pegajosa de no ser suficiente. Hacía exactamente lo que me pedían, y aún así sentía que siempre llegaba tarde, que siempre faltaba algo. Cuanto más intentaba encajar en lo que esperaban de mí, más lejos me sentía de ellos y de mí mismo. Un año después de la quiebra, nada había mejorado. Mi padre seguía sin trabajo, mi madre cada vez más agotada. Las facturas seguían llegando. Entonces vino mi abuela desde Salamanca. Bastó una tarde para que entendiera que ya no éramos la misma familia, que de vivir con cierta tranquilidad habíamos pasado a sobrevivir. No escuché la conversación que tuvo con mis padres, pero la sentí al día siguiente. Me llamaron al salón. Los dos sentados, demasiado rectos, demasiado serios. Algo en el ambiente me cerró el estómago. Dijeron que habían estado hablando, que la situación era complicada, que mantenernos a los dos era cada vez más difícil. No entendía a dónde querían llegar. Mi corazón golpeaba fuerte cuando pregunté qué significaba eso. Mi padre me miró entonces. Tenía una expresión que no le había visto nunca. No era ira, no era desprecio, era otra cosa, algo pesado, definitivo. Y antes de que abriera la boca supe que nada volvería a ser igual. Nunca olvidaré la mirada que puso mi padre antes de hablar. Era distinta a todas las anteriores, cansada, hundida, como si ya hubiera tomado una decisión irreversible y solo estuviera cumpliendo el trámite de decírmelo. Dijo que mi abuela había propuesto una solución, una que ninguno quería aceptar, pero que, según ellos, no tenían otra salida. Mi tío Javier, el hermano de mi madre, vivía en un barrio tranquilo de las afueras de León. No tenía hijos. Siempre había querido ser padre. Él y su mujer tenían una vida estable, una casa grande, horarios normales. Según mi padre, podrían hacerse cargo de uno de nosotros durante un tiempo. Aliviar la carga, darle a uno una oportunidad mejor. La frase quedó flotando en el aire, incómoda, como si no se atrevieran a mirarla de frente. Mi madre tomó la palabra con la voz rota. Dijo que habían pensado mucho quién debía irse, que Marcos era el pequeño, que era brillante, que cambiarlo de entorno podría afectar a su futuro académico, que lo más lógico era que él se quedara. Yo escuchaba, pero las palabras me llegaban tarde, como amortiguadas. Cuando dijo que yo me iría con mi tío para empezar de nuevo, sentí que el suelo cedía. No hablaban de mí como persona, hablaban de mí como opción, como sacrificio necesario, como el hijo que podía moverse sin que doliera tanto. Les pregunté si ya no me querían. La frase me salió rota, infantil. Prometí estudiar más. Prometí cambiar. Prometí cosas que ya llevaba años intentando cumplir. Mi padre negó despacio. Dijo que no era eso. Dijo que no tenían recursos para dos, que yo encajaría mejor allí. Mi madre añadió que, como hermano mayor, debía entenderlo, que Marcos tenía algo especial, que yo debía ser fuerte,
No grité, no tiré nada. Me quedé mirándolos mientras algo se rompía por dentro. Ira, vergüenza, una sensación de traición tan limpia que casi dolía físicamente. Nunca pensé que me enviarían lejos, que elegirían así, sin rodeos, como si yo fuera prescindible. 2 semanas después hice la maleta. El día que mi tío vino a recogerme, la casa parecía más pequeña que nunca. Abracé a Marcos con fuerza. Demasiada. Él no entendía del todo lo que pasaba. Yo sí. Mis padres me abrazaron también. Noté su tristeza, su culpa. No alivió nada. El coche arrancó y no miré atrás. La casa de mi tío era familiar y ajena a la vez. Había dormido allí 1000 veces, pero nunca como alguien que no sabía cuándo volvería. Las primeras noches fueron insoportables. Miraba el techo, escuchando un silencio que no conocía. Echaba de menos ruidos que antes odiaba, incluso a mis padres. Eso era lo que más me confundía. Con el tiempo empecé a adaptarme. Javier no levantaba la voz por tonterías. No me vigilaba. No convertía cada nota en un juicio. Su mujer, Laura, era firme, pero justa. En esa casa no tenía que esconderme cuando alguien caminaba por el pasillo. No fingía estudiar para sobrevivir. Poco a poco, la ansiedad aflojó. Y sin darme cuenta, empecé a respirar. Aún no sabía que ese sacrificio marcaría el resto de nuestras vidas. Solo sabía una cosa. Me habían enviado lejos por no ser suficiente. Y esa herida, aunque cerrara, nunca olvidaría quién la hizo. Javier no solo se aseguraba de que hiciera mis tareas, se aseguraba de que siguiera siendo una persona. Si terminaba de estudiar, podía salir con amigos, bajar a la cancha del barrio o volver a jugar al baloncesto sin sentir que estaba cometiendo un crimen. Esa libertad, después de años de vigilancia, era casi desconcertante. Nadie me miraba mal por sonreír. Nadie convertía el ocio en culpa. Ellos insistían en que probara cosas nuevas, clubes del instituto, actividades que jamás me habría permitido antes. No me preguntaban solo por las notas. Me preguntaban qué me interesaba, qué me hacía perder la noción del tiempo. Poco a poco empecé a creer que quizá valía para algo más que sobrevivir. Las notas subieron casi sin darme cuenta. Estudiar dejó de ser una condena y empezó a parecerse a una elección. Veía a Marcos cada día en el instituto. Seguíamos hablando como siempre. Me contaba cómo estaban nuestros padres, las rutinas, las cenas en casa. A veces sentía un pinchazo al escucharlo, una nostalgia breve. Pero también algo nuevo, la certeza incómoda de que yo encajaba mejor donde estaba. La casa de Javier y Laura dejó de sentirse prestada. Se volvió mía. Cuando terminé el instituto no fue solo un trámite, fue una victoria silenciosa. Entré en la Universidad de Salamanca con una beca parcial. Javier no dudó en cubrir el resto. Laura organizó una pequeña celebración en casa. Algo sencillo, gente que estaba allí porque quería estar. Mis padres vinieron, felicitaron con educación. Nada más. A los pocos minutos mi padre comentó que, en unos años, Marcos seguramente entraría en una universidad mejor. Lo dijo con una sonrisa neutra, como si no acabara de atravesarme. Nadie le respondió. Yo asentí despacio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no esperaba nada distinto. En la universidad mis padres me visitaron poco, y cuando lo hacían, hablaban casi exclusivamente de Marcos, de su potencial, de lo orgullosos que estaban. Yo escuchaba sin interrumpir, hasta que llegó el momento de que él aplicara a la universidad. No entró en su primera opción, acabó en la segunda. Buena, sí, pero no la que mis padres llevaban años usando como prueba de que habían elegido bien. Y entonces, por primera vez, el silencio cambió de lado. De repente mis padres se quedaron sin relato. Ya no podían usar a Marcos como prueba viviente de que habían acertado conmigo, apartándome. La historia que habían repetido durante años, el hijo brillante, el otro prescindible, se quedó a medias. No les salió como esperaban. Y aunque una parte de mí sintió algo parecido a la satisfacción, también apareció otra cosa. Compasión.
Porque, pese a todo, Marcos seguía siendo mi hermano. Él no tenía la culpa de haber sido usado como medida, como arma. Con mis padres, la distancia se volvió costumbre. Llamadas cada vez más espaciadas. Silencios largos. Hasta que dejó de haber llamadas. Yo tampoco insistí. Cuando terminé la carrera, acepté un trabajo en Barcelona. Lejos. Demasiado lejos como para volver por inercia. Javier y Laura me animaron a hacerlo. Y acertaron. Ahorré, invertí. Subí peldaños sin pedir permiso. Hace 4 años entré en un puesto directivo. Hace 2 firmé la escritura de mi casa. No lo celebré en redes. No llamé a nadie para presumir. Simplemente cerré la puerta y respiré. Nunca me olvidé de quienes estuvieron. Javier y Laura seguían recibiendo regalos, llamadas, visitas. Marcos también. Siempre estuve ahí para él. Por eso cuando me llamó el año pasado con la voz baja, no dudé. Había perdido su empleo en una empresa tecnológica de Valencia. La recesión. Intentaba montar algo con un amigo. Nada sólido aún. Me pidió ayuda económica. No le pedí papeles. No le pedí garantías. Transferí el dinero, porque sabía lo que era sentir que el suelo desaparecía. Hoy su negocio aguanta. No despega, pero vive. Y él nunca ha olvidado quién confió. Este año la familia organizó una gran celebración por los 75 de mi abuela. Hacía casi 10 años que no veía a mis padres. Cuando llegué, noté las miradas. Mi forma de vestir, mi manera de hablar. Mi madre me abrazó con torpeza. Mi padre tardó más. Empezó a preguntar por mi trabajo, por el cargo, por el sueldo. Cuando mencioné que había comprado una casa, soltó una risa corta. Dudó. Insinuó que exageraba. Ahí algo se rompió del todo. Le dije que no mentía, que no todos necesitan apoyarse en otros para mantenerse. El silencio cayó pesado. Seguí hablando antes de que pudiera reaccionar. Le recordé cada duda, cada burla, cada vez que no fui suficiente. Y le dejé claro algo. Ya no necesitaba su aprobación. Nunca la había necesitado. El problema no era lo que yo había logrado. Era que él nunca supo mirar sin compararse. No respondió. Y por primera vez, fui yo quien decidió marcharse sin mirar atrás. Le dejé claro que el problema nunca había sido yo, que sus inseguridades proyectadas durante años sobre mí seguían siendo suyas, que no esperaba que lo entendiera, pero sí que dejara de fingir que mi éxito era una exageración o un accidente. Le recordé sin alzar la voz que cuando su hijo brillante se quedó sin opciones, fui yo quien puso el dinero. Yo el que no valía, el que había sido enviado lejos para no estorbar. Si quería conservar algo de dignidad, tendría que empezar por respetar a la persona en la que me había convertido. No respondió. Se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Vi el golpe caerle por dentro. Sabía que mis palabras dolían. Lo vi en sus ojos. Pero por primera vez no me encogí para evitarlo. Durante años había sido yo quien absorbía cada desprecio. Aquella noche no. Desde esa fiesta mi madre no ha dejado de llamarme. Dice que lo humillé, que no tenía derecho a recordarle que dependía de ella económicamente, que debería disculparme. Siempre vuelve a la misma palabra: respeto. Yo la escucho en silencio. Y cuando termina, le digo que no pienso hacerlo, que decir la verdad no es una falta de respeto, que lo fue todo lo anterior. Mi padre nunca volvió a trabajar después de perder el negocio. Probó cosas, las dejó. Nunca soportó un horario fijo. Mi madre siguió manteniéndolo mientras él se ocupaba de la casa y hacía alguna consultoría esporádica. Marcos siempre ha sido consciente de todo. Jamás participó en el favoritismo. Me quiere, y yo a él. Cuando me enviaron con Javier, era demasiado pequeño para hacer nada. Nunca se lo reproché. Con los años entendí algo que antes no podía nombrar. Mis padres no me rechazaban por lo que era, sino por lo que representaba. Yo era el recordatorio constante de su fracaso. Creyeron que alejándome sus problemas se reducirían.
No ocurrió. Yo prosperé. Ellos no. Y eso debió de doler más que cualquier discusión. Javier y Laura nunca presionaron para devolverme. Me quisieron como a un hijo sin reclamarlo. Me protegieron sin imponerlo. Me dieron lo que en casa se había vuelto imposible. Estabilidad, calma, confianza. Hace unos meses decidí escribirles un correo, no para reconciliarme, para vaciarme. Les conté cada recuerdo, cada vez que me sentí solo, cada momento en que los necesité y no estuvieron. Les dije que, cuando era niño, los habría dado todo por una palabra de apoyo, que ahora, sinceramente, me resultaban indiferentes. Mi madre llamó llorando, pidió perdón, admitió su culpa. Dijo que el dolor en mis ojos la había perseguido durante años. Le respondí con calma. Le dije que sus razones ya no importaban, que había cosas que no se reparan. Insistió en empezar de nuevo. No acepté. Mi padre, en cambio, no ha dado señales. Desde entonces he sentido algo que no esperaba. Ligereza. Como si al decirlo todo hubiera soltado un peso antiguo. Sigo con Marcos. Siempre estaré. Y el mes que viene llevaré a Javier y Laura de viaje a ese lugar del que ella habla desde hace años. Será mi forma de cerrar el círculo. No con venganza, con memoria y con elección.